pues que es un abrebocas, pues como para empezar a ubicarnos dónde es que estamos parados con relación a las ciencias sociales. Entonces el documento se llama Las ciencias sociales, medios y fines. Entonces conversemos a partir de sus preguntas, inquietudes, aportes relacionadas con las ideas planteadas en el documento. Entonces los escucho y las escucho. ¿Quién quiere iniciar? A ver, Alex, adelante. Buenos días. Buenos días. El documento pues habla de las ciencias sociales como una ciencia que estudia el comportamiento humano, ya sea en la política, en la economía, o también habla de la policía en Estados Unidos que estudia el comportamiento de las marchas o protestas en Estados Unidos, referente a lo racial y cómo debe actuar la fuerza pública en en esas situaciones y el comportamiento de por qué creemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y por ahí empieza el documento más que todo. Sí, correcto. Pero bueno, claro que eso es una forma para provocar otra serie de discusiones relacionadas con el tema de las ciencias sociales. Por ahí es como unos elementos para entrar. Dale. Ujú. Bien, Alex, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Ioni. Bueno, el documento poco a poco va llevando pues, a una conclusión importante y más allá de que las ciencias sociales o cómo hacerlo, pues también deja es un importante planteamiento de qué se Espera, debe hacer. escúchame, Ioni, que es que te escucho como entrecortado. Puedes pegarte, no sé, el micrófono un poco más. Sí, Hay un ruido como que interfiere. Dale, dale. A ver. pues el documento desde el principio pues va llevando la conversación desde el que las ciencias sociales, cómo hacerlo, pero Ajá. pues lo más importante pues ya lo va desarrollando al final y es qué se debe hacer con ellas, ¿no? O sea, al fin práctico y útil que puede tener a la sociedad en función de ciertos valores, ¿no? O sea, la honestidad, la objetividad, la humildad ante los hechos y bueno, un ejemplo son esos manuales de policía hechos para los motines raciales, ¿no? Pero pues también eh, es una ayuda como para otras discusiones, por ejemplo, cómo se construye una nación, qué es Estado, cuáles son los vacíos de ese Estado, por ejemplo, en el territorio colombiano, cosas así. Entonces, busca como qué se debe hacer con las ciencias sociales y los investigadores que ven ello. Se hace fin práctico y útil como para la sociedad. Vale, Ioni, muchas gracias. ¿Quién más?
Está muy difícil el documento. A ver, Juan, adelante. Bueno, buenos días. A mí, pues digamos que Buenos días. algo que me llamó la atención del texto fue este tema de que hablaba sobre que las ciencias sociales dependen mucho de, digamos, de la credibilidad que los demás le den a sus estudios o a sus investigaciones, ¿no? O sea, como que el ser humano, por la misma ciencia social, como que pone a prueba o trata de justificar o incluso le da el aval o no a ciertos estudios sociales, diferente de, digamos, las ciencias naturales o la biología, que por lo general, pues el ser humano le da la credibilidad al científico o al investigador, al botánico, bueno, cuando realice algún estudio, pues no, nadie lo confronta, digamos, o si lo confronta, digamos que son muy pocos y es muy pocas las veces que un, no sé, alguien del común, por decirlo así, se atreve a hacer eso y por lo general queda pues como en los zapatos porque pues él lleva una justificación científica, entonces creo que ese tema me pareció bien importante. Ujú. Bien. Hiciste la pregunta, ¿estaba muy difícil el documento o no lo leyeron? No, no, señor, no estaba complicado Ok, perfecto. por mi parte. Pregunta, ¿qué tiene que ver entonces, según lo que vieron, qué creen ustedes que puede ver entonces la comunicación con este tema de las ciencias sociales? ¿Cómo se ven ustedes ahí como futuros comunicadores? O sea, pues según lo que leí es como el estudio de las personas, ¿no, profe? O sea, como de analizarlas, pero también tocando el tema que decía Juan Pablo, mm, un investigador social no prueba esos métodos, sino solo se encarga como tal de investigar, como dice la palabra. Y que también que decía que, yo lo tengo acá textualmente, que decía que se ocupan de estudiar lo que es, más no lo que debería ser. Entonces hacía referencia de que se acercaba más a la física y a la biología que a la propia ética. Entonces siempre uno suele como un investigador social y lo, o sea, como que lo asocia a otra cosa, más no como algo científico. Y técnicamente es así. Vale. Ioni, dame un segundito, Ioni, antes de darte la palabra yo pongo a grabar, que se me pasó poner a grabar, marco la grabación y te doy la palabra un segundito. Bien, buenos días. Hoy es 30 de noviembre de 2021. Estamos en clase de Introducción a las Ciencias Sociales, grupo 01, martes 6 AM. Entonces, el día de hoy estamos con el documento Las Ciencias Sociales, Medios y Fines. Estamos planteando algunas ideas y aportes con base en ese documento. Adelante, Johnny. Buenos días. Desde la comunicación social, pues al final del texto pues empieza como a plantear la cuestión de que, bueno, a los científicos de la física y todo esto, pues nunca se les cuestiona y siempre se da como mucha utilidad y provecho a lo que ellos crean, ¿no? Pero entonces nunca la gente se pregunta o tiene la información de, bueno, cómo hicieron esto, cuál fue la investigación, sino que pues tienen ahí el objeto o lo que sea y lo utilizan. Entonces, pues como comunicadores sociales, pues más el tema como de divulgación seria y responsable, que sea pues, adecuada para el público, ¿no? Que se le explique de una forma muy, muy precisa, honesta, los resultados de la investigación y que las personas las puedan comprender. Nuria, adelante. Bueno, el texto básicamente pues nos da como una amplia visión de lo que es las ciencias sociales y de cómo podemos nosotros eh, pues percibirlas y estudiarlas, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante esa diferencia, esa comparación que hacen con las ciencias naturales y con la física y con la química,
que son ciencias que no necesitan como tal del tacto humano para ser estudiadas o analizadas, ¿no? Y mientras que las ciencias sociales, pues para nosotros poder entenderlas, comprenderlas, necesitamos tener nuestro sentido humano. Eh, Eso por un lado, también pues me parece muy interesante el hecho de que con las ciencias sociales nosotros, o sea, los humanos no somos objeto de experimento de laboratorios, por así decirlo, como digamos, cogen a los animalitos, sino que nosotros somos de experimentos desde nuestros actuares, desde nuestro modo de sentir, de pensar, de cómo nos relacionamos en la sociedad. Eh, también el tema de la objetividad con el tema de lo moral, ¿no? Que todo lo que esté pues relacionado con lo humano, con lo social, pues tiene implícito también nuestros valores y nuestros principios morales, que es lo que el autor pues también nos aclara, y es que por más que nosotros queramos desligar eso, pues siempre hay unas convicciones que han sido creadas en lo cultural y de lo que yo me rodeo, de lo que las personas pues cercanas a mí piensan, pues así mismo yo también me permeo de eso. Muy bien, Ori. Bien. ¿Alguien más? Por último. A ver, por acá. Joan. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, lo importante es lo que yo veo del documento y lo que la pregunta que hace el profesor es que cómo las ciencias sociales, al no ser como una ciencia tan exacta como la biología, la física, la química, eh, cada sector tiene su propia caracterización. O sea, desde la comunicación social, pues identificar ese sector, cómo piensa, en qué costumbre tiene o qué es lo que lo arraiga y qué lo identifica más. Porque no es lo mismo que yo pueda hacer un estudio acá en el Tolima, digamos en Ibagué, hacerlo en Alvarado. Son pocos kilómetros de diferencia, pero el resultado va a ser diferente. Eso es lo que nos da las ciencias sociales. Esas ciencias sociales nos da esa perspectiva a la cual nosotros podemos llegar y determinarla. Y siempre habrá que estudiarla y demarcarla en un territorio. No como las otras ciencias, como matemáticas, la química, la física, como lo había mencionado antes, es un resultado que sirve para aquí, para Ibagué, como puede servir para China. Vale, bien. Agradeciéndole a todos los compañeros que intervinieron. La idea es, y esto para que lo tengan presente de aquí en adelante en el semestre, es que la idea es que todos intervengan desde lo que entendieron, desde lo que comprendieron, desde lo que eventualmente les haya generado inquietud, para que de esa manera esto no sea una simple como retaíla de alguien que está hablando ahí de manera monologal. Bueno, entonces para que hagamos las clases conversadas, ¿sí? Y se traigan argumentadamente temáticas que puedan servir para conectar con los documentos que se vayan leyendo. Voy a arrancar, digámoslo, desde un ejemplo quizás tonto, para luego aterrizar frente al desafío de las ciencias sociales, que es en mayor o menor medida lo que plantea el documento. No hay que ser muy inteligente para uno saber o conocer o entender que Colombia es un país de regiones, ¿sí? Somos bastante diversos en Colombia. Para no irnos pues muy lejos, ¿cierto? Hablemos solo de Colombia. Si hoy cogemos un avión y nos vamos para Cali y encontrar Cali, encontrarnos con cierta manera de hablar, con ciertas actitudes, con ciertos comportamientos, nos mostrará automáticamente que es otra forma de hacer las cosas. Y si ese mismo día o al día siguiente vamos a la costa y hacemos más o menos el mismo proceso de tratar de mirar cómo es que hacen las cosas allá, cualquiera que sea la ciudad, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, pues nos daremos cuenta que pues son otras formas, no solo de hablar, de actuar, sino también digámoslo, de cierta lógica interna a la propia cultura o el grupo social en el que yo estoy entrando en contacto.
Entonces me voy para Bucaramanga, me voy para Bogotá, me voy para el Amazonas, me voy para, qué sé yo, el Meta. En fin, yo puedo ir a varias ciudades y yo casi que podría decir de manera muy simple y a veces muy ligera, pero para que me entiendan, que a cada ciudad que llego es como si estuviera llegando a a un país distinto. Entonces, lo que quiero señalar en principio es que la diversidad humana es tan amplia que no puedo yo meter en un solo molde la forma de ser de los seres humanos, si se puede decir así. Y es una perogrullada lo que estoy diciendo porque infiero de manera apresurada quizás o adelantada que ustedes ya saben eso. Pero es bueno recordarlo o partir de esa plataforma de que los seres humanos somos muy complejos y somos muy diversos para a partir de ahí empezar a estructurar qué es lo que hace tan particular este tema de las ciencias sociales. Entonces, el documento lo que trata es de, digámoslo, mirar qué nos acerca y qué nos aleja de las ciencias naturales, qué nos acerca y qué nos aleja de las humanidades. No estoy diciendo que las humanidades, incluso si uno lo mira, ciencias sociales en el centro, humanidades de un lado y ciencias naturales de otro, pues nosotros como ciencias sociales tendríamos un poco más de cercanía con las humanidades, porque las humanidades estarían más relacionadas un poco la, con la creación y la imaginación y la producción humana. Mientras que las ciencias sociales, como su nombre lo dice, lo que tratan es de indagar, analizar las realidades humanas y tratar de llegar a digamos, como al origen de o a la respuesta a ciertas preguntas que tenemos de por qué actúan de cierta manera los seres humanos en ciertos contextos. Entonces, y las ciencias naturales, pues, serían como la otra arista o el otro extremo en el que a veces también, hay que decirlo, nosotros como ciencias sociales, pues, tocamos ciertas cosas de las ciencias naturales. Si habláramos de ciencias naturales, en principio, pues, diríamos que las ciencias naturales, como su nombre lo dice, pues son las ciencias que abordan los fenómenos de la naturaleza, la física, la química, la biología y todo lo que signifique eso. Entonces, claramente el científico de la naturaleza, pongamos, qué sé yo, un biólogo, pues busca plantas, busca animales, los analiza, los estudia, los abre, mira cómo están conformados sus organismos, pues sus cuerpos o por decirlo de alguna manera, como cuál es su contextura, si se quiere, cuál es su corporalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, y empieza a sacar datos, porque eso es fundamentalmente lo que pretenden sacar las ciencias naturales, datos, 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 datos. Cuánto mide, cuánto pesa, qué textura tiene, qué color tiene, y empezar a mirar, por ejemplo, si fueran animales, pues, y estamos hablando de un perro, pues mirar el perro, qué órganos tiene, qué tamaño tiene, cuántas patas tiene, si tiene pelo, si no tiene pelo, y empezar a comparar los perros de Colombia con los perros de Alemania, con los perros de Italia, con los perros de China, y entonces empiezan a sacar comparaciones que a su vez, que son derivaciones de particularidades que luego, a medida que se van avanzando en las comparaciones con otros perros, pongamos solamente el caso de los perros, pues van sacando conclusiones frente al tema de esa especie llamada perro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues lo mismo harán con caballos, con burros, con jirafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un ejemplo pues muy tonto para decir que, insisto, en que la ciencia natural lo que trata es de determinar siempre cómo ciertas cosas de la naturaleza se componen de una determinada, tiene unas determinadas particularidades y se comporta de una determinada manera en ciertas condiciones. Los seres humanos no tenemos esa particularidad o no tenemos esas condiciones, ¿sí? O no podríamos ser tratados, no deberíamos ser tratados por las ciencias en general como si fuéramos animales, plantas, gas, líquidos y cosas de ese estilo. Los seres humanos, o sea, si lo que hace el biólogo con la planta o con el perro, ¿sí? Lo hiciera también con personas,
pues claramente estaría transgrediendo un principio básico de ética científica, en el que yo no puedo tratar al objeto de estudio de la misma manera como lo puedo tratar a otros objetos de estudio. En el caso de la ciencia natural, los objetos de estudio no son animales, no son plantas, no son líquidos, son seres humanos. Y ahí hay una primera diferencia fundamental de las ciencias naturales, de las ciencias sociales frente a las ciencias naturales, y es que mientras que en el caso del científico que estudia a un perro o un animal en general, el científico no es ese animal. En el caso de las ciencias sociales, el científico social es parte de lo que estudia, ¿sí? O sea, no es un perro analizando a otro perro, es un humano analizando a otros humanos. Y que al igual que esos humanos que son analizados, ¿sí? También, como cualquier ser humano, nació de una mujer, creció en unas condiciones sociales, políticas y económicas particulares, se formó bajo unos ciertos principios, puede ser víctima de ciertos sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el científico social se diferencia del científico natural en primera instancia en que ese objeto que tiene al frente, ¿sí? Pongamos un científico como, por ejemplo, como un antropólogo que va a una comunidad indígena. El antropólogo podrá no ser parte de la comunidad indígena, pero, gústele o no, es un humano como lo son también los que están siendo analizados por ese antropólogo. Entonces, los científicos sociales debemos, y digo debemos porque los comunicadores pues tenemos claramente nuestra epistemología está sustentada en las ciencias sociales, partir de la idea de que debo ser respetuoso frente a ese otro que que está siendo analizado por mí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esa idea de que no puedo ser, de que debo ser respetuoso, comprensivo, ¿cómo decirlo? Si se quiere ético, ¿sí? Que eso ya más, la ética pues tiene un pie en la filosofía, el deber ser del científico social es el de tratar con respeto y con justicia, comillas, a ese otro que está siendo analizado. Y no como, insisto, como pasa con las ciencias naturales en el que el científico interviene ese objeto analizado. Yo no sé si ustedes cuando estaban en el colegio llegaron a hacer ferias científicas, pero yo recuerdo que en mi época, cuando estaba yo en bachillerato, no faltaba el que llegara con un conejo o con una rana abierta y durante toda la semana científica mostrara por dentro al animal. Fuera que estuviera vivo y estuviera pues sedado o fuera que estuviera muerto. Y obviamente pues se volvía casi que una pieza de museo. Pero ese tipo de cosas, siendo incluso hasta desde una óptica, digamos, de filosofía ambientalista, agresivas, imagínense eso con personas. Los científicos sociales no debemos hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Porque nuestro principio no es el de agredir y violentar a otros humanos para sacar una información que creemos justa porque somos científicos. ¿Ya? Ahí es cuando empieza entonces el desafío, bueno, uno de los varios desafíos que tienen las ciencias sociales, y es el de tratar de analizar y de acercarse a esas realidades sociales, teniendo claro que no puede hacer lo mismo con esos seres humanos que haría un científico de las ciencias naturales con plantas o animales. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok, gracias. Nuri, dale, adelante. Vamos conversando. Yo voy diciendo cosas y si alguien tiene preguntas o aportes, adelante. A ver, Nuri. Profe, también el documento habla de que las ciencias sociales nos permiten a nosotros conocer e interpretar nuestros modos de actuar y nuestra realidad, ¿no? O sea, aparte también como de ese principio de la filosofía del saber qué somos, quiénes somos, por qué actuamos así, qué condiciones tenemos. Entonces, pues, sí, quería como aportar eso. Vale, perfecto.
hay una cosa, ahora que estás mencionando, qué somos, quiénes somos, para ese tipo de preguntas, ¿sí? No se las hacen los animales. Pues podemos obviamente humanizar los animales, darles, no, ponerles nombres de personas. Bruno, Mateo, Teo, bueno, en fin. Ahora hay una tendencia muy fuerte a bautizar con nombres de personas a los animales y eso es respetable, ¿sí? Los que no quieren tener hijos, pues muchas veces tienen gatos o perros con nombres de personas como una manera de reemplazar mentalmente lo que habría sido tener un hijo si hubieran querido tenerlo, hijo o hija. El caso es que esa tendencia a humanizar pues nos lleva a creer que tienen las mismas lógicas nuestras y esto suena pues muy antiambientalista, pero no es tal, ¿sí? Los animales tienen unas particularidades propias de su condición animal, los humanos otra. Y una de las cosas que nos hace distintos, y aquí ya me estoy metiendo, digamos, en un tema muy complejo, es la concepción, digamos, la conciencia, el saber que somos seres humanos y que tenemos unas condiciones particulares que nos ubican, por lo menos en principio, en unas condiciones sociohistóricas particulares con relación a otros seres humanos y a los objetos que nos rodean, incluidos los animales. Es decir, esto, la mente humana, no solamente es todo lo que fisiológicamente sabemos que es, neuronas, materia gris, bueno, todo las conexiones electromagnéticas que se conectan allí, pues, sí, de la circulación de energía por nuestro cuerpo, cosas de ese estilo. O sea, los seres humanos tenemos la particularidad de que a diferencia de los animales, somos conscientes de lo que hacemos o creemos tener conciencia de lo que hacemos, ¿sí? O sea, y usted puede abrir un humano o abrirle el cráneo a un humano y tratar de encontrar la conciencia. ¿Dónde putas está la conciencia del ser humano? No, no existe propiamente como un lugar fisiológico ubicado en el cuerpo de un ser humano. La conciencia está solamente en la condición como ese ser humano desde que nació y cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Ha adquirido a lo largo de su historia de vida, ¿ya? Y muchas veces el elemento diferenciador, dicen pues los que han analizado esto, de nosotros frente a los animales es el lenguaje, la capacidad de hablar. Eso es lo que nos hace a nosotros distintos. Y que a través del lenguaje es que nosotros adquirimos eso que llamamos conciencia. Pero la conciencia no está ubicada en ningún lugar del cuerpo. Ni en el corazón, ni en el hígado, ni en el cerebro. Fisiológicamente hablando. No está. Es decir, es una relación, podría incluso, en términos muy básicos y fisiológicos, podría uno decir que es como una especie de interconexión o intercruzamiento de un montón de elementos que nos hacen propios de los seres humanos. Ah, bueno, habría la posibilidad de decir de que la conciencia parte del córtex cerebral, es decir, de la capa del cerebro que evolutivamente nos diferencia de los animales y sí, de otros seres. Sin embargo, esa sería una ubicación fisiológica de algo que es mucho más complejo que el decir que allí está la conciencia. Porque la conciencia que yo tengo de mi propia realidad es muy distinta a la conciencia que tiene Nuri, que tiene Alex, que tiene David, que tiene John, que tiene cualquiera de los que estamos aquí. Entonces no podemos hablar de que la conciencia está ubicada en un solo sitio del cuerpo humano, particularmente en el cerebro, porque es que la manera como cada uno de nosotros ha construido su propia conciencia de estar aquí y ahora es muy distinta. Entonces, y yo no puedo decir que la conciencia de estos humanos que estamos aquí conectados es igual a las conciencias o a la conciencia de los que están en la China, en Italia, en Francia. O sea, si estamos hablando de que en el mundo hay 7.000 millones de personas, estaríamos hablando de que son 7.000 millones de conciencias, ¿sí? Cada una construida a su manera y con las particularidades de su concepción, de su vida como seres humanos. Y eso pues significa no siempre vivir en las mejores condiciones. Sabemos de que existen dificultades económicas, dificultades políticas, dificultades sociales,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos decir que es que porque todos somos seres humanos y tenemos conciencia, automáticamente todas las 7.000 millones de personas son 7.000 millones de conciencias iguales. Como si podríamos decir de que si hay un tipo particular de perro en una zona, pues más o menos todos los mismos perros son lo mismo, porque fisiológicamente son lo mismo. O sea, puede que claramente como seres humanos, fisiológicamente hablando, tengamos dos brazos, dos piernas, orejas, etcétera, en términos generales. Pero eso no significa que fisiológicamente, si somos iguales, también lo seamos en términos de la mente humana y nuestra forma de concebir el mundo. ¿Sí me hago entender? Bueno. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Muy bien. Entonces, por favor, levanten la mano todos al tiempo. Ya. Andrés se quedó dormido, Hanna quedó dormida, Daniel Alejandro está dormido, Paula Sofía está dormida. Bueno, bajen la mano por favor. Acuérdense que, como se los dije la vez anterior, en cualquier momento de la clase, de este y las restantes, yo puedo decirles, por favor, levanten la mano. Bueno, sigo. Entonces, si la conciencia de los seres humanos es distinta, si mi conciencia, la manera como yo entiendo mi hoy y mi ahora, mi presente y mi futuro, que creo es el futuro que podría devenir, pues que podría llegar, como puede ser un futuro distinto, pues claramente mi concepción de mundo es distinta a la de cualquiera de los que estamos aquí conectados y de cualquiera de los que estén por fuera de esta clase. Entonces, si tenemos claro eso, que pues que es una base muy, digamos, un elemento muy básico, que pues podría empezar ya a meternos más en cuestiones de orden filosófico, pues claramente las ciencias sociales parten del análisis de un material que es muy, muy complejo, cambiante, correcto, sí señor, bastante, es que solo parta de la idea que ustedes hoy están aquí, pues los que estén escuchando, están hoy estudiando esto con una idea de querer en el futuro más corto, mediano, ¿sí? Ejercer una profesión que obviamente les dé para sustentarse económicamente a ustedes y a sus familias, y a sus seres queridos, etcétera. Pero esa es una, por ejemplo, eso ya tiene que ver con las aspiraciones. Las aspiraciones. Y eso es legítimo, tener aspiraciones en el mundo de lo humano. Pero ¿cuáles son las aspiraciones de un perro, una yegua, un caballo, una jirafa, un león? No hay aspiraciones, porque es que los seres humanos somos los que creemos que podemos ser algo mejor de lo que somos en este momento. Los animales no tienen ni siquiera conciencia de qué día es hoy. Pregúntele, bueno, hipotéticamente, si usted le preguntara a un perro o a un gato o a cualquier animal, ¿qué día es hoy? El día de hoy es igual al de ayer y al de mañana. Ellos simplemente llevan una vida relativamente monótona, por decirlo de alguna manera, en el que simplemente van respondiendo a lo que instintualmente el cuerpo les va pidiendo. Tengo hambre, calmo el hambre. Tengo frío, me cubro. Tengo calor, me baño, me tiro a un río o busco la manera de refrescarme. Siento deseo sexual e instintualmente busco una hembra o un macho. Esas son cosas muy básicas, ¿sí? Pero los seres humanos tenemos más complejidad de las que tienen, y ya lo he dicho, la que tienen los mismos animales, ¿ya? Y parte mucho de que esto que estoy haciendo ahora, esta explicación que estoy tratando de objetivar, ¿sí? Cuando yo digo, estoy utilizando un lenguaje que nos hace distintos a los otros animales, yo estoy objetivando eso que nos hace naturalmente humanos. Objetivarlo es como que yo quise, como que yo sacara de lo que parece tan natural y tan espontáneo y lo volviera un objeto, como decir este celular o este lapicero, ¿sí? Lo objetivo. Estoy diciendo algo que nos hace a nosotros mismos distintos, ¿ya? Pero que nosotros lo vemos tan natural y tan nuestro, tan espontáneo, insisto, que no lo objetivamos, simplemente sabemos que están ahí, ¿sí? Cuando empezamos a decir, es que yo estoy hablando, puta, pero ¿y dónde, cómo aprendí yo a hablar?
Aprendí a hablar cuando desde pequeño mi madre, mi padre, mis abuelos, todos me empezaron a hablar y que cada mañana que ellos me hablaban a su manera, me iban enseñando, sin que ellos mismos se lo propusieran necesariamente, a esa manera de hablar que yo hoy tengo, ¿sí? Pero además de empezar a hablar, me empezaron a decir, vea, esto se llama así, eso se entiende así, etcétera, etcétera. Usted se amarra los zapatos así, usted coge la cuchara así, coge el lápiz así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de elementos que desde pequeños hemos ido introduciendo en nuestra mente, paulatinamente, con esas personas que nos vieron crecer, más otras que fueron llegando luego, y hasta el día en que estamos hoy, ¿ya? Pero esa serie de cosas nosotros no las hemos hecho conscientes, bueno, digo, yo ya lo he hecho, pero ustedes deberían también hacerlo. Pensarse a sí mismos desde el momento en que nacieron, quiénes los rodearon, esas personas que los rodearon, de dónde venían, qué características culturales, sociales y políticas tenían esas personas que los enseñaron a ustedes a hablar, a comer, a amarrarse los zapatos, a rezar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego eso empezar a entreverarlo como en una gran malla, en una especie como de un gran ovillo de hilos que van y vienen y que llevan a esta gran, comillas, pelota de hilos que somos nosotros como seres humanos. Somos una pelota multicolor, o sea, en nuestra cabeza se han acumulado un montón de elementos relacionados con nuestra propia existencia. Solo que nosotros, pues, en apariencia somos armónicos, somos coherentes, pero también somos incoherentes, que es lo más bravo. Los seres humanos somos, y escúsenme la expresión, y a veces se me salen palabras groseras, somos putamente incoherentes a veces, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, es un telar, claro, es una cobija, correcto. Me gusta también esa metáfora. Somos como un telar, una gran manta, donde hay un montón de hilos de todos los colores que son, cada uno de esos hilos, cada uno de esos colores se convierte en alguna cosa que hemos recibido de alguien mayor que uno y a su vez lo que nosotros también hemos ido acumulando en experiencias con otros, ¿ya? Entonces, si nos entendemos como telares, como mantas hechas de muchos colores, de muchos hilos, que aparentemente la manta es una sola, ¿sí? Aparentemente la manta es una sola. En realidad la manta está, mirándola microscópicamente, está hilvanada de manera multicolor. Entonces, por eso, y que ese montón de elementos que se cruzan en nuestra manera de ser, nos lleva a actuar de X o Y manera, y que puede ser a veces de manera muy consecuente y a veces de manera muy incoherente, si se quiere, insisto. Y eso es lo que configura la complejidad humana, el que nosotros para ciertas cosas creamos que podemos, ¿sí? Actuar consecuente porque es lógico, y otras veces dicen, no, 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 no. Yo igual, a pesar de que yo soy consciente de eso, pongamos, usted es consciente de que se gana un salario mínimo, hipotético, esto es muy hipotético y se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿ya? Un salario mínimo en Colombia, no sé, están en 900.000 pesos, pues no tengo el dato exacto, pero está más o menos para redondear en ese dinero. Y usted, en su forma de ver y de actuar y de sus gustos e intereses y expectativas, pues tiene como uno de sus grandes baluartes, de sus grandes elementos a admirar, una banda de rock que jamás ha venido a Colombia, o un cantante, y va a ser la única presentación, no sé en cuánto tiempo más, en Bogotá, y la boleta vale 600.000 pesos, pongamos. Usted racionalmente sabe que eso es casi lo que se gana usted en un mes, ¿sí? Pero usted dice, ¿qué carajos? Me enculebro, busco plata prestada, me dedico a vender paletas, bueno, qué sé yo, en los ratos libres, trabajo los fines de semana, me dobleteo, cosas de ese estilo, con tal de reunir la plata para ir a ver al fulano o la fulana que a mí me gusta. ¿Ya?
racionalmente hablando, no es normal que usted ganándose tan poquito en un salario mínimo de un país como este, tercermundista, que por cierto también es un elemento a tener en cuenta, esté dispuesto a gastarse en una noche casi lo que tiene que trabajar usted en un mes. ¿Ya? Entonces, puede que los seres humanos en ocasiones actuemos consecuentemente, es decir, yo me gano 900.000 pesos, pues mis gastos tienen que ser proporcionales al salario que recibo. Pero hay momentos donde los seres humanos tomamos decisiones que no son correspondientes propiamente a lo que uno diría lógica o consecuencia con. ¿Sí me hago entender? Por eso es que somos complejos. ¿Soy claro? Ok. Vale, perfecto. Impulsos y sentimientos. Ese es un elemento fundamental de los seres humanos. La afectividad, la emocionalidad, los sentimientos. A ver, Lisette, adelante. Espérate, no te escucho. Espérate que se escucha muy mal. No. Tiene parte. ¿Ustedes la escuchan bien, compañero? No. Adelante. A ver, trata otra vez de hablar, por favor, Lisette. Y a ver, yo te voy diciendo si se escucha bien. Digamos, la conciencia, Ahí, la imaginación tiene que ver con la conciencia. Otra vez, qué pena. Repíteme, por favor. La imaginación tiene que ver con la conciencia. No, se volvió a ir. Espérate. Habla. Dice ella que si la imaginación tiene que ver con la conciencia. Que si la imaginación tiene que ver con la conciencia, sí. Es lo que pregunta. Sí. Pues yo diría que sí. A ver, en parte. A ver. Los seres humanos somos capaces de imaginar mundos posibles, escenarios factibles, cosas que podrían pasar, como somos. A ver. Vamos a arrancar ahorita, mencionaba una cosa que pues yo no me quiero meter por ahí porque aquí nos podemos quedar todo el día. Pero el tiempo es una invención humana. No sé si ustedes lo sepan. El tiempo. O sea, esta clase a las 8 se acaba, pero es una clase que dura 2 horas partiendo de una medida que es creada por el ser humano y no por las condiciones de orden natural. Dime, Daniel. Sí, o sea, no está establecida en el cosmos como tal, no es una ley como la gravedad, no. Exacto. No, es una cosa que nosotros creamos para poder, digamos, desenvolvernos. Por ejemplo, ahorita ya mañana empieza diciembre. Entonces, diciembre como calendario es una creación histórica, ¿sí? Es más, tan histórica es que muchas veces lo que hoy sabemos como cosas, comillas, lógicas, no son tan lógicas o no son tan naturales. Simplemente fueron creadas en algún momento en el pasado y tuvieron tal nivel de aceptación que llegaron hasta nuestros días y hoy a la gente poco o nada le interesa saber de dónde puta salió la idea de diciembre, ni por qué se celebra lo que se celebra. Lo importante es que celebramos todos más o menos a la misma época, para la misma época y hacemos ciertas cosas que más o menos todo el mundo hace, por lo menos acá en Colombia. Es una costumbre, correcto. Es una costumbre que incluso las costumbres pueden llegar a ser ley, no son leyes, porque las leyes pues necesariamente tendría alguna conexión con lo jurídico, con lo estatal, con la normatividad entendida como jueces y tribunales y demás. Las costumbres quizás son el primer gran momento de la ley, pero hay costumbres que sin estar escritas son más poderosas o son tan fuertes o más fuertes que las leyes mismas que están escritas. Pero bueno, eso es otra discusión. Lo que quiero señalar es que muchas de las cosas que hoy consideramos como normales no son tan normales. Y ese es otro elemento que va entrando en esta discusión de las ciencias sociales, que es que para nosotros es normal comer natilla y buñuelos en diciembre, pero en Europa eso no existe. Y si existe, no existe con las mismas condiciones ni las mismas características que nosotros tenemos acá. Si nosotros acá comemos uvas a las 12 de la noche del 31 o damos la vuelta a la manzana y cosas de ese estilo que son agüeros, allá no necesariamente tienen que existir estas mismas cosas o incluso existirían otras cosas distintas a las que nosotros hacemos. Entonces, si uno va mirando toda esa serie de elementos, pues se va dando cuenta que esto es muy, muy complejo.
Y es esa complejidad la que hace que voy a decir así, la que deja berraco a la gente de las ciencias naturales. Maricas, ciencias sociales, ustedes son unos habladores de mierda. Ustedes no hacen sino especular. Ustedes hablan cháchara. No, qué maricadas eso de que aquí acostumbramos comer atilla y buñuelos y por allá comerán, qué sé yo, arroz con leche, por decir cualquier cosa, en época de diciembre. No, nada, los seres humanos somos seres biológicamente constituidos, tenemos órganos internos, dos ojos, extremidades, etcétera. No nos compliquemos, dirá alguien de las ciencias naturales. Pero es que no es tan simple, ¿sí? Y el mismo de ciencias naturales está hasta, no digo que todos, pero algunos justifican experimentar con seres humanos para mirar los seres humanos cómo actúan o cómo reaccionan a ciertas cosas. Y eso es lo que, por ejemplo, los alemanes en la época del régimen nazi, los científicos nazis hicieron con los judíos, experimentar con ellos a ver cómo reaccionaban a ciertas intervenciones, ¿ya? Entonces, pues hay un tipo que le llamaron el Doctor Muerte, si mal no recuerdo, que era de apellido Mengele. El tipo hizo no sé cuántos experimentos hasta donde más pudo, ¿sí? Con los niños judíos para mirar, sí, como conejillos de Indias, correcto. Entonces, no es tan simple. Hoy todavía, ahí vamos conectando cosas. Hoy a los alemanes, ¿sí? Les sigue pareciendo, siendo ellos conscientes de su historia, que es inconcebible que pueda haber todavía personas que admiren a Hitler y todas sus derivaciones, que admiren el nazismo. Y acuérdense lo que pasó hace una semana o 8 días, 10 días, con relación a lo que pasó en Tuluá. Entonces, uno dice, puta, ¿en qué cabeza cabe que uno pueda admirar un grupo de personas que se dedicaron fue a acabar con otras personas, a no entender esa diferencia, a explotarlas, a torturarlas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Entonces ahí es cuando empieza ese tire y afloje entre los que creen que es que es esa maricada de la complejidad humana y otros que dicen que esa es mi línea, es que hay que entender finalmente el otro por qué hace lo que hace y que usted, desde su óptica, pues habrá que entenderlo, pero también que usted no tiene por qué imponer su óptica invasora, agresiva y torturadora de lo que es la diferencia. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos vamos metiendo en camisa de 11 varas en la medida en que uno va complejizando esto, porque naturalmente en ciencias sociales todo siempre puede ser complejizado. Y esa capacidad de estar evaluando y reevaluando permanentemente está también al interior de las ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, si ustedes están embarcados en este tema de las ciencias sociales y particularmente de la comunicación como parte de esas ciencias sociales, pues tienen que tener en cuenta de que los mensajes, pensemos solamente como comunicadores, los mensajes no son lo mismo en todas partes, ni tienen las mismas reacciones, ni tienen por qué apuntar a lo mismo, porque es que finalmente, a ver, ¿cómo les digo? A ver, un ejemplo para que me entiendan este punto. Yo puedo utilizar en una publicidad un chiste quizás que a mí me pareció como publicista muy, muy, muy cómico, ¿sí? Pero es posible que ese chiste, que es racista, pongamos, no aplique para otros contextos donde los que reciben el mensaje son personas de afros, ¿ya? Porque es que no tiene, o sea, a mí me parece muy particular que quien esté trabajando con mensajes, y obviamente no solo los publicistas, sino también los comunicadores tienen que ver con eso, no estén pensando que eso que están diciendo para todos los casos no aplica de la misma manera. Entonces,
es que no se me viene en ese momento pues como un chiste de esos que por ahí pues uno podría decir como gracioso, pero desde una óptica racista o sexista, perdón. Un ejemplo, Dime. profe, no sé si ustedes recuerdan al soldado Micolta, que era un muchacho de Valle que se pintaba de negro. Muchas personas se ofendieron y el tipo ya no se pinta de negro, sino que se pone la bandera de Colombia en la cara, algo así. Sí, exacto. Los chistes de los negros, esto de los que, bueno, yo no soy humorista, claramente, pero ellos, los humoristas, algunos utilizan, por ejemplo, la idea del chocuano, que como supuestamente hablan todos los chocuanos. Entonces, oye, te negro, algo como por ese estilo. Entonces, se va volviendo un cliché, ¿sí? Que se va estandarizando y uno cree, como uno no es afro, uno es un mestizo o se cree blanco, cree que por ser chistoso para un cierto grupo, necesariamente deberá hacerlo para otros, cuando en realidad para las otras personas eso es agresivo. Entonces, por eso es que el tema, y yo se los he dicho varias veces a quienes han pasado por mis cursos y los diré y los seguiré repitiendo tantas veces sea necesario. Nosotros los comunicadores, y ojalá lo tengan presente siempre, no quiere decir que no nos equivoquemos, también estamos siempre arriesgándonos a equivocarnos, pero por lo menos hagamos lo posible por trabajar con mucho cuidado los mensajes, porque el material con el que nosotros trabajamos es inflamable. Es decir, como cuando usted va en un camión, un carro tanque que lleva gasolina, usted en la parte de atrás del carro tanque, usted ve ese líquido inflamable. O sea, ese líquido puede, bajo ciertas particularidades que pueden ser fácilmente, digamos, generables, explotar, ¿ya? Salirse de madre, desbordarse. Los mensajes pueden ser desbordables, se pueden explotar, pueden generar reacciones inesperadas. Por eso es que los comunicadores a veces, no digo que todos, claramente, y esa es una de las responsabilidades de uno como profesor, hacer conciencia de que lo que nosotros hacemos no es una cosa menor, digámoslo, que no tiene ninguna implicación en la vida diaria. Antes, por el contrario, hay que ser consciente de que esto puede terminar dañando a la gente, convirtiéndolos en objetivos hasta militares, ¿ya? Por ejemplo, ahora con el tema de la presencia de los venezolanos, a mí me parece que es muy delicado la manera como eventualmente los medios, sobre todo los comerciales, que son los que más se ven, Caracol y RCN particularmente, cómo manejan la información de los venezolanos. Cómo hablan de cuando capturan, porque no digo que no lo haya, delincuentes venezolanos en Colombia, o sicarios, o raponeros, bueno, en fin, de todo tipo. Y cómo esa información puede terminar generalizando a todos los venezolanos como delincuentes. O sea, el periodista que no maneja con cuidado el tema de los migrantes en Colombia, pues empecemos en el caso colombiano, que es el más cercano, claramente, puede terminar convirtiendo no solo a ese que fue capturado, sino a todos los demás como objetos despreciables. Y termina generándose poco a poco esa idea de que los venezolanos son enemigos públicos, que son los culpables de nuestra desgracia. Y es ahí donde aparecen, y aquí voy a conectarlo con algo que mencionaba hace un momento, donde aparecen movimientos políticos que recogen toda esa rabia generada con el tiempo en contra de ciertas poblaciones o sectores poblacionales para decir, yo vengo a limpiar el país a nombre de ustedes que tanto lo han pedido. Cuando finalmente nadie les pidió que se montaran con esa idea de limpiar étnica o culturalmente un grupo, sino que simplemente recogen eso para ganar votos y obviamente montarse al poder y desde allí pues empezar a perseguir a esas poblaciones. Cuando en el fondo todos somos seres humanos y tenemos dignidad como cualquier otra persona, independientemente de si es pobre, rica, católica o no católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este tema de la comunicación es tan delicado, porque puede empezar a poner, particularmente pensemos en el caso de los venezolanos, improntas
sellos sobre sobre ciertos sectores poblacionales, no solo venezolanos, también sobre ciertas regiones o sobre ciertos sectores socioeconómicos, que terminan con el tiempo justificando violencias, eliminaciones, persecuciones, etcétera, etcétera. Nuria Alejandra. Ay, profe, dime Alejandra, por favor. No, pues acá yo pensando en que esto que tú hablas de los venezolanos es también hasta se puede traducir en un tema racial, ¿no? Y también en un tema de cómo nosotros instintivamente tenemos eso de pertenecer a un grupo social y ser celosos con ese grupo social, sino no permitir que fácilmente otra persona ajena llegue a ser parte de ese grupo social, sino que lo estamos analizando y determinando si merece ser o no parte de este grupo social, si tiene cosas acordes o no. Y eso es también una postura, pues desde lo político también muy nazi, profe, o sea, en últimas es como si tuviéramos ese chip metido por allá en lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento y modos de actuar. Sí, hay una tendencia natural de los seres humanos a buscar estabilidad, a buscar certezas. Y cuando uno al otro, cuando el otro yo no lo comprendo, cuando el otro se me vuelve una especie como de desestabilizador psicológico, porque no sé cómo actúa o porque habla distinto a como yo hablo o porque le reza a un Dios distinto al que yo le rezo. Cuando toda esa serie de cosas me van poniendo al otro como alguien que no es como yo, hay una especie de como de búsqueda de rápidamente, o se mete en mi lógica rápidamente usted que le reza a otro Dios, o desaparezca de mi vista. Y ese querer desaparecer de la vista puede incluir eliminarlo, matarlo. Y eso ha generado a lo largo de la historia de la humanidad cientos de miles de violencias y de muertos, lamentablemente. Laura, adelante. Eh, Buenos días. Sí, profe, pues eso es porque los seres humanos somos netamente territoriales. Venimos desde la parte científica, desde una parte animal, pero con un poco más de razonamiento. Y pues, parafraseando un poco a Darwin, las especies que sobreviven no son ni las más ágiles ni las más inteligentes, sino las que mejores se adaptan. Y al entrar a un nuevo grupo social, una especie que no se adapta no va a ser bien recibida, especie hablando de seres humanos en este caso, y sea de una manera más racional como se ve ese rechazo, suele suceder, sea de una manera, por ejemplo, en un colegio con bullying, en un trabajo con acoso, de otra manera se va a ver eso. Bien, yo frente a esto, pues en parte estoy de acuerdo. La vaina es, hay que coger con pinza el tema del darwinismo. O sea, no es equiparable la propuesta de Darwin a lo que es basada en lo que pasa en la evolución de las especies animales con lo que pasa en el mundo de los humanos. Pues claramente, pues en el mundo animal es una realidad que, gústenos o no, es así. Eh, Hay animales que devoran a otros y los débiles o los que no se adaptan fácilmente a los cambios de distinto tipo, pues mueren tarde o temprano. Eh, Llevado al mundo de lo humano, pues no, bajo esa lógica, pues los pobres tendrían que desaparecer porque no han sido capaces de adaptarse, comillas, al mundo contemporáneo, a la lógica de la economía contemporánea, reciente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el darwinismo es parcialmente una forma de entender lo que pasa en el mundo, perdón, es una forma de entender lo que pasa en el mundo de la naturaleza, pero que no es equiparable en todos los casos al mundo del mundo social, de los seres humanos. Laura, ibas a decir algo. Qué pena, ya te doy la palabra a Lisette. Sí, profe. Sí, es verdad, el darwinismo fue en un tiempo donde se está dando la evolución de las especies y todo, pero de una u otra forma sí, sí se puede comparar un poco con los humanos, no es de la misma lógica de él, de que las especies pues van a morir, pero de una u otra forma en la manera de ser de un humano, por ejemplo, hablando ahora del tema de los nazis, los judíos porque pues también en cierta parte por sus creencias diferentes, porque eran diferentes, eran considerados
malos, entre comillas, y por eso mismo los llegaron a llevar acá y hubo tanto asesinato de judíos en ese entonces. Y pues es por la diferencia de cultura, si uno no es igual a otra persona, es considerada una amenaza. Si es mucho poder el que tiene ese grupo social principal. Hay una cosa frente a esto de, por ejemplo, vamos a pensar en el tema de la pobreza en Colombia. Yo no creo que esté diciendo algo que ustedes no sepan si yo digo que uno de los países con más abismo, distancia entre los que tienen mucho y los que no tienen nada es Colombia. Colombia es de los que tienen mayor brecha social entre unos y otros. Y los pobres, pues, lamentablemente, producto pues de esas condiciones socioeconómicas y políticas que hemos vivido durante tantos años, pues están allí y no deberían ser pensados, pienso yo, como culpables de su propia desgracia. Como ahora, y yo aquí voy a lanzar un primer dardo con todo respeto para los que leen ese tipo de literatura y los que escuchan mucho a esos señores. Esto me voy a meter en camisa de 11 varas, pero qué carajos, aquí mínimo fue a discutir de manera argumentada. Yo desde hace mucho tiempo vengo con una pelea casada con el tema de los coaching, ¿sí? De los que se dedican a decir, tú eres capaz, vamos adelante, no pienses negativo, eres... ¿Sí? No sé si ustedes sepan a qué me refiero. Esos señores o señoras se dedican a decirle que es que usted es pobre porque quiere, porque no ha sido capaz de darse cuenta de las potencialidades. Sí, son encantadores de serpientes, porque usted no tiene suficiente disciplina para salir adelante, ¿ya? Y que entonces te empiezan a mostrar, fulano de tal, vea, antes era un pobretón que no tenía ni en qué morirse, ni en qué caer muerto, y ahora está montado en tremenda camioneta. Fulana de tal, la misma historia, bendecida y afortunada, cualquier maricada. Entonces, yo con todo respeto, cuestiono mucho eso, porque estamos entonces partiendo de la idea de que el pobre es porque le da la gana, insisto, y no es así. Partamos solo de este ejemplo y podemos luego seguirlo discutiendo, porque esto no es una cosa que se vaya a evacuar el día de hoy. ¿Cuántos jóvenes hoy, en posibilidad o con que tengan el deseo de querer ser universitarios, realmente han podido ingresar al mundo de la vida universitaria, habiéndose presentado y no habiendo pasado a esta o a cualquier otra universidad pública del país? Si vamos a mirar en porcentajes, yo creo que no son ni el 10% de los que cada año salen de los colegios a nivel de bachillerato y luego supuestamente deberían continuar con su proceso educativo en las universidades públicas o privadas, pero uno va a ver y uno se da cuenta de que porcentualmente los que salen con relación a los que ingresan al mundo de la universidad son muy pocos los que ingresan, ¿ya? Entonces, ¿quiénes fueron los que finalmente pudieron ingresar? Mejor dicho, para decirlo con palabras más concretas, y lo he dicho antes y lo seguiré repitiendo. Ustedes son afortunados, ustedes son privilegiados, señoras y señores. Y en esta o cualquier otra universidad pública o privada de este país son muy pocos los que realmente logran ingresar a este mundo. Y la idea es que ingresen y que terminen sus carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por fuera quedaron un montón de personas, jóvenes como ustedes, que no pudieron ingresar a esto, ¿sí? Y que hubieran querido poder hacerlo, pero no pudieron porque no les fue bien en el examen, porque sus papeles no les ayudaron, pues cuando tienen que presentar algún tipo de comprobante de que sean algún tipo de población vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. O por suerte, bueno, en fin, póngale el nombre que quiera. Pero querían estudiar en la universidad, cualquiera que fuera, pero universidad al fin y al cabo. Y no pudieron, ni privada ni pública. Por falta de dinero, por falta de condiciones sociopolíticas o socioeconómicas, en fin. El caso es que, bajo ese principio, ellos no van a lograr ser profesionales no porque no les dio la gana, sino porque no tuvieron las condiciones. Y en un país donde las universidades públicas particularmente han sido, durante los últimos 30 o 40 años,
atacadas casi que de frente para tratar de privatizarlas, las públicas, por parte del Estado, pues eso significa que hay menos posibilidades a que en este país todos los jóvenes con deseo de ser universitarios, de profesionalizarse, puedan hacerlo. O sea, en vez de estar reduciendo el número de cupos y de universidades públicas y dejar que las universidades públicas se mueran por asfixia financiera, antes deberían haber generado durante los últimos 40 o 50 años más universidades públicas para ofertar programas a estudiantes que de distintas regiones quieran profesionalizarse. Entonces, ahí ya empieza un primer elemento en esa cerrazón, en ese estrecho margen de posibilidades que tienen muchos jóvenes hoy para ser, comillas, como dicen por ahí, alguien en la vida. ¿Ya? Laura Natalia. O Laura Natalie. Ya vuelvo. Natalie, profe. Natalia, adelante, Natalia. Sí, profe, es cierto, una persona que no tiene los mismos recursos económicos que otras, ni la misma estatus socioeconómico, no es porque quiere, no es porque está diciendo yo no voy a tener plata porque no quiero estudiar. Hay muchas personas, las conozco, que quieren estudiar y sí, hay programas como los del SENA, etcétera, etcétera, pero es que hay una decisión en los jóvenes que es o estar con la mamá que tiene también un hijo pequeño, que el papá murió, que fue víctima del conflicto armado, que tiene que trabajar, que tiene que hacer como esa cabeza masculina para poder hacer el aporte a su casa, para que siquiera su hermanito menor pueda salir a esa vida universitaria. Y tiene que decidir entre trabajar, mantener, ayudar, a estudiar y no hacer nada. Y que muchas veces son consideradas personas que no están haciendo nada por su vida y sí están haciendo mucho, están aportándole a otra persona más porque ellos no lo pudieron hacer. Una decisión de una persona, digamos en este momento, un joven que tiene padres un poco más adultos. Los padres muchas veces no fue porque no quisieran estudiar o no fue porque dijeron, no, yo no quiero estudiar. Desde mi propia vivencia, mis padres quisieron estudiar, pero es diferente no haber tenido los recursos porque en los años de los 80, de los 90, la educación era totalmente, totalmente para privilegiados económicamente. Y si usted no tenía tanto dinero, usted no podía estudiar, así fuese una licenciatura, una maestría universitaria, un curso, hasta los cursos para usted ser peluquero y todo eran inmensamente costosos. Entonces son privilegios que a la hora de hoy se ven reflejados y que cuando yo tuve la experiencia de haber tratado de entrar a la universidad a inicio, porque yo salí en el 2020, a inicio de este año, a varias universidades no pasé, con muchos esfuerzos. Sí, es verdad, en este momento sí estoy trabajando en una emisora, pero eso fue como con las uñas, porque es verdad, cuando uno no tiene un estatus económico, no va a tener nunca los privilegios de una persona que puede decir, voy a pasar a universidad privada que vale 4, 8 millones el semestre y listo, tengo la vida, como se dice, ganada. Sí, hay una cosa ahí frente al tema de eso de estudiar, me parece importante ahora que lo menciona Natalie. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. En Colombia, como si fuera un país decente, lamentablemente no lo es porque hay unas condiciones de orden socioeconómico y político que nos han llevado a donde estamos. Yo debería ser, o sea, mi vida debería ser la expresión de lo que yo he querido hacer. O sea, por eso es que en los países del primer mundo, por lo general la gente es lo que quiere ser. Ya, o sea, yo tengo la oportunidad de poder estudiar y si quiero, estudio en la universidad, ¿sí? Pública o privada, si quiero. Pero si no quiero estudiar, pues no estudio, ¿ya? Pero una cosa es que en este país no es tanto lo que uno quiera, sino lo que uno pueda. Entonces, lamentablemente, y esto no es insisto, no es algo que uno no sepa, en las familias
y cuando son familias relativamente numerosas, pues por distintas condiciones, porque estén los padres o esté solo uno de ellos, porque hay hermanos y el mayor se sacrifica para que los de abajo, los menores puedan estudiar, etcétera, etcétera. En fin, cada familia puede contar su propia historia, pero muchas veces las decisiones de esas familias son decisiones por lo que han podido hacer, no por lo que han querido hacer. Es decir, lo que ¿cómo les digo? En este país deberíamos hacer, y esto es más esto es un desideratum, no es una cosa que vaya a pasar en el corto plazo, pero debería de a poco, con el paso de las décadas, llevar al país hacia que las cosas sean porque nosotros queremos que sean, porque yo como individuo decidí que quisiera, o sea, yo soy mamá o papá porque quiero ser mamá o papá, no porque me tocó. Ya, es que además, ahí estoy hablando ya algo, no porque me toca, ¿sí? Me toca trabajar, pero si yo hubiera querido, en vez de trabajar, me hubiera querido profesionalizarme, estudiar en la universidad. O sea, insisto, cuando a uno hace en este país cosas porque le toca o porque es lo que puede alcanzar escasamente, está mostrando en alguna medida lo que es esta sociedad como sociedad y como país tercermundista. Y es eso lo que hay que empezar a uno a reflexionar. ¿Por qué muchos jóvenes queriendo estudiar en la universidad, cualquiera que sea, no pueden hacerlo? Y les toca dedicarse a trabajar para sustentar a sus familias porque ya tienen hijos que de haber querido o de haber podido, y aquí pues suena un poco fuerte, pues no habrían tenido los hijos por aquello de que hay unas presiones sociales para que frente a un embarazo no deseado, pues haya que sí o sí tener ese hijo, ¿sí? Entonces, esa serie de cosas, o sea, que llegue al mundo el que realmente está en condiciones de vivir en unas condiciones y porque sus padres quieren tenerlo, que hay mujeres y hombres que quieren ser padres, como también hay mujeres y hombres que no quieren ser padres y que están en todo su derecho de no querer serlo. Y que por alguna razón en ese país se ha vuelto como parte de la costumbre que si por alguna razón una mujer por alguna equivocación quiso abortar, obviamente eso pues tiene más arandelas, pero de manera muy rápida, pues puede hacerlo, porque finalmente hace parte de su decisión como ser humano, querer ser o no ser madre. Entonces, habría que empezar a mirar un montón de elementos que se van entreverando en esto de si uno puede o no puede estudiar, o le toca o no le toca trabajar, cosas de ese estilo. Por eso es que es tan complejo este tema. No tiene muchas arandelas y no tiene una sola respuesta. Y cada vida, cada ser humano y cada familia podría ser una respuesta distinta. A ver, qué pena, voy a escuchar a Fabián, luego vuelvo a Natalie. Fabián. Profe, eso pues tampoco es tanto culpa del mundo tercermundista, depende de uno. Yo trabajo en mi casa, respondo por mis 4 hermanas, mi mamá. A mi hermano le tocó la universidad, a mi otra hermana de 11, ¿sí? Pero todo es de un proyecto. Si desde pequeños nos proponemos una meta, lo logramos, profesor. Aunque nos toque duro, con las uñas se logra. Pues es mi forma de pensar también. Por ejemplo, si quieren estudiar y no tienen oportunidad, saquen un buen IFES y saben una beca o algo así, profesor. Sí, sí, pero no. Y escúchame que insista en el tema. Es más complejo. Yo sé que te ha ido bien y eso me parece bacano. Y uno, pues, cada quien habla del baile según cómo le haya ido o como le esté yendo. Pero hay personas que haciendo lo mismo que tú estás haciendo no les ha ido tan bien como tú en tu caso, que me alegra infinitamente que te esté yendo bien, haciendo los sacrificios que tienes que hacer. Pero no aplica a todos los casos. Bueno, a ver, yo voy a dar la palabra. Espera, escúchame, Natalie, yo voy escuchando a otras personas, ya vuelvo para que podamos intervenir varias personas. A ver, Juan Pablo, Ioni, yo no sé en el orden en que están, yo lo voy a mencionar así. Juan Pablo, Ioni, Daniel y luego Natalie. Bueno, buenos días otra vez. Con respecto a lo que dice Fabián, pues obviamente respeto
la perspectiva y la opinión que él ha tenido, pero yo también creo que pues no es como tan simple, ¿no? Yo digo que el Estado debería pues asumir o sea, son cosas básicas, ¿no? Que la gente pueda acceder a una educación de calidad y de una manera óptima. Entonces creo yo que sí, que no es como dice el profesor tan como sí o no, sino como que tiene sus matices. Y creo yo que, digamos, las oportunidades, pues sí, uno tiene que aprovecharlas cuando le salgan y tener una disciplina. Eso pues todo el mundo es consciente de que para lograr algo tiene que tener disciplina y esforzarse, pero creo también de que tiene que haber unas condiciones básicas para que uno pueda lograr salir adelante o lograr esas metas. Y creo que esas condiciones básicas las puede y las tiene más bien que generar un Estado, y más en Colombia que vivimos en un Estado social de derecho, en donde esas necesidades básicas deben ser saneadas. Y pues esa es mi opinión. Vale, Juan, gracias. Ioni, Daniel, Natalie, Nuri, perdón, Alejandra y Lizeth Caterín. Dale, Daniel. Lo que pasa es que, a ver, son una mezcla de factores. Ajá. Al compañero Fabián le puede haber ido bien haciendo las cosas que hace, dándolo todo con las uñas, pero pues a ver, metámonos en otros, veámoslo desde otro punto. De pronto él tiene las herramientas emocionales desde su casa, porque de pronto sus padres fueron buenos padres. Hay gente que ni siquiera eso ha tenido. Entonces es muy complejo decir, no, pues lo que pasa es que siempre se puede con esfuerzo, cuando a veces el propio entorno se lo restringe. O sea, muchas veces ni siquiera es lo que puedes llegar a hacer, como decía ahorita el profe, sino lo que dentro de unas limitadas circunstancias, tu entorno y tus circunstancias te limitan y te obligan a hacer. No es tanto que, porque todos tenemos un gran potencial, pero ¿qué tanto de ese potencial tenemos la posibilidad de explotar? El entorno a veces simplemente lo limita. Pues yo no lo digo por mí porque pues a mí jamás se me ha limitado nada, pero conozco muchas personas y uno trata de ponerse en el zapato de otras personas. Es fácil decir, es que no lo logran porque no quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente, pero hay demasiadas variables en estos casos que uno puede ver. Hay variables emocionales, familiares, económicas, educacionales. Entonces no es tan sencillo, pero sí hay muchas cosas que se podrían hacer de forma diferente y hay muchas libertades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, lo que decía ahorita el profesor, cuánta presión social hay para una mujer que no quiere tener un hijo, que por el motivo que haya sido, no quedó embarazada y no quiere tenerlo. Y ahí tiene el mundo encima dándole en la cabeza de que es que tiene, porque sí, porque es una vida, pero ¿dónde queda entonces la vida de ella? Bueno, ya, ahí termino. Vale, Daniel, gracias. Ioni, ya vuelvo sobre, otra vez Fabián, levantaste la mano. Ioni iba a decir algo. Bueno, profesor, con la discusión del acceso a la educación pública, a veces es un poco complicado cuando sí hay todo un planteamiento de que, bueno, la gente debería tener las condiciones y debería haber la infraestructura y demás para poder lograrlo, pero, o sea, hay cosas que son chocantes. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, cuando se empiezan a dar discusiones de, no, o sea, la gente que entra con IFES no vale la pena, eh, son personas que van a salir muy rápido porque no están preparadas, no entraron con el examen, o no, por ejemplo, con esa cuestión de plantear clases en la noche. No, que esas personas van a estar menos preparadas, no van a tener las herramientas que tenemos los que estudiamos en el día para afrontar la vida y la academia. Entonces, ese tipo de discusiones que se generan dentro de la Universidad Nacional son complicadas, ¿no? Porque dicen, bueno, esa gente está en la universidad pública y salen con esas cosas, ¿no? Y pues, con lo que decía el compañero Fabián, sí, siempre puede haber una voluntad que parece ilimitada, pero pues hay cosas grandes y que se escapan de nuestras manos, ¿no? La guerra, los desastres naturales, uno puede tener sus condiciones sociales bien, pero llega una de estas cuestiones que arrasa todo y no queda nada. Entonces, pues,
complicado y conflictivo un poco lo que dice. Vale. Gracias, Johnny. Natalie iba a decir algo. Sí, profe, sino Adelante. que va cambiando de dispositivo. ¿Cómo? Ahí Qué me pena. escucha. Sí, ahí, Sino que adelante. estaba cambiando de dispositivo. Vale. Gracias, adelante. Es que eso es un tema complejo y a Fabián le dio bien, muchas felicitaciones, qué bacano, qué chévere que le esté yendo bien, pero hay muchas personas que así lo intentan, no tienen las mismas posibilidades, que como lo decía el compañero David, o creo que es, no tienen la misma situación emocional, la misma situación familiar, vienen de padres que son totalmente diferentes y no van a tener las mismas oportunidades. El tema de los coach y todo eso, pues es lógico que una persona así nunca ha tenido que estar en una situación difícil, nunca ha tenido que saber qué es comer una vez al día, qué es decir que si tengo para el desayuno, tengo para el almuerzo, que si estoy en la universidad pública y en caso tal de que no me alcance, tengo una hora, por ejemplo, a las 6 de la mañana y otra a las 3 de la tarde y no tengo para el almuerzo y en mi casa no hay, pues tengo que aguantar hambre. Y listo, así es, porque hay muchas situaciones que no son iguales, porque como lo decía el profesor al inicio, no todos los seres humanos somos iguales. Y por la misma razón, no todas las situaciones de cada ser humano van a ser iguales. Con el tema del aborto, que también es una situación difícil, pues hay algo que se dice, debe haber educación sexual primero, debería, pero algo es lo que se debe y algo es lo que hay. Debería haber educación sexual, protección pues para una explicación y el aborto legal para no más muertes. El aborto va a existir, sea legal o no. Las mujeres van a abortar, sea el aborto legal o no. La idea es que sea legal para que esa vida no, pues no tenga que sufrir unas condiciones donde pueda adquirir infecciones en lugares de abortos clandestinos, puedan existir infecciones y que las lleve a la muerte o a enfermedades que pues no puedan ser recuperadas. El tema social, pues yo sé lo que es una situación difícil económicamente. Yo sé lo que muchas veces el gobierno dice que un sueldo mínimo, un salario mínimo es una belleza que uno puede hasta comprar ropa con eso y eso es pues totalmente falso. El IVA, los incrementos de impuestos, es horrible. Si usted en este momento toca pagar internet porque las clases virtuales pues es una obligación para uno como estudiante pagar o no algún plan de internet o si no puede internet de datos mínimamente para poder ver las clases. Eso se le incrementa más. Y las personas no ven eso, el dinero que se robaron en las TICs, en el ministerio, para los niños que de verdad no tienen la capacidad ni siquiera de pagar eso, pues es una muestra más de que somos un país netamente tercermundista, cobarde, porque eso es verdad, cobarde, y que no es capaz de ser mínimamente solidario, mínimamente humano, que es lo que se puede esperar. Y el tema del ICFES, pues el ICFES es un examen que no debería existir, es una total equivocación, o bueno, en mi opinión, porque es que el ICFES no va porque usted estudie, porque usted sea el mejor estudiante, porque usted tenga los mejores argumentos, porque tiene muchas cosas y esas mismas cosas hay estudiantes que quieren ser artistas, estudiantes que quieren ser y que no les vale estudiar matemáticas. Y además el ICFES es suerte. Eso es totalmente cierto. El ICFES es netamente suerte, netamente lógica por los laditos, pero es suerte. Y eso no debería existir para definir el futuro de un estudiante, porque alguien que no saque un medio puntaje en el ICFES no puede acceder a una universidad pública, que usted nunca lo van a recibir con un medio puntaje de ICFES. Entonces eso no debería existir. Para eso están exámenes de admisión, como se están aplicando en algunas universidades de Colombia. Algunas. Creo que es una. Creo que es más contada de lo que se puede decir. Entonces son rasgos
que estamos en este momento, que como sociedad estamos viviendo, que dificultan eso. Hay jóvenes que pueden saber mucho, que son muy inteligentes, saben argumentar, que pueden tener una capacidad de ser artistas tremenda y que sacan poco puntaje del ICFES y no les sirve para entrar a una universidad y que les toca trabajar, porque así es. Si usted no puede Claro. estudiar, pues trabaje. O si usted está estudiando, trabaje, porque si usted no trabaja, ¿cómo se va a pagar su estudio? Porque hay situaciones difíciles. Claro, hay una cosa, ahora estoy aquí leyendo los comentarios de ustedes y Joan dice una cosa que me parece importante. Qué pena, y más o menos apunta a lo que dice Natalie, y es que dice Joan, bueno, que esto último pues tiene que ver con una parte del documento, pero acá hay un comentario muy interesante que dice que hace un 10 millones un rico y un pobre, que el rico hará fortuna, el pobre no. Y claramente, pues ahí eso lo que demuestra es confirmar la regla, comillas, de que si el que tiene una preparación no solo de orden académico, sino también social, como lo llama, creo que es Bourdieu, que dice el capital cultural, ¿sí? Quien ha podido recibir una serie de elementos en su familia y en su contexto para saber qué hacer con 10 millones de pesos, porque le han de alguna manera dado elementos para entender cómo es la lógica, por lo menos en principio, instintualmente de la economía. Pues claramente vas a ver ser mucho más inteligente para administrar esos 10 millones de pesos que aquel que no ha tenido ni la formación académica ni su contexto y le ha dado elementos para poder sacar adelante un negocio con esos 10 millones de pesos. O sea, hay que tener en cuenta eso que rodea al individuo, que tanto determina, incluso más allá de sus propias decisiones como individuo, determina su vida en la vida práctica. Entonces, yo pues, con todo respeto, insisto, para los que les gusta el coaching y demás, yo no creo que necesariamente todo el mundo sea pobre o los que son pobres porque les da la gana. Habrá quien diga, bueno, y seguramente hay ejemplos que mostrarán que es que hay gente que tiene plata y la malgasta, seguramente. Pero hay casos, muchos más, donde hay gente que quisiera poder tener una mejor vida, hace todo lo que está a su alcance por salir adelante y aún a pesar de eso no lo logra. Hay un sesgo que se llama el sesgo de como el sesgo de la selección, si mal no estoy. Bueno, puedo estar equivocado el nombre exacto, en el que es el sesgo que utilizan mucho, por ejemplo, los multinivel, Amway, con todo el respeto a los que se dediquen a esas cosas, OmniLife y todas esas vainas. Y es que arman todas unas reuniones y te llevan a los triunfadores, a los que antes eran pobres y hoy ya son ricos porque hoy ellos son diamantes y les ponen categorías pues muy altas y demás. Pero lo que no muestran ellos es todo el montón de personas que se quedaron en el camino para que ese único fulano que hoy es diamante y que tiene tremenda nave hoy haya llegado hasta ese sitio. Entonces, precisamente porque lo que nos muestran es como el tema de las bandas de rock. ¿Ustedes creen que las bandas de rock que hoy son famosas fueron los únicos en el planeta que se dedicaron al rock y que, producto de su talento, llegaron hasta donde llegaron? No. Han habido cientos de miles de bandas de rock en Occidente que en cada uno desde su garaje, desde su pequeño esfuerzo, comprando con mucho sacrificio, guitarra, batería y un montón de cosas, han quedado en el camino. Aquí en Ibagué hay mucha gente dedicada al rock, pues, y obviamente si se va a unas ciudades más grandes, pues va a encontrar más gente. Pero de ese montón de gente, muy pocos logran encumbrarse, llegar hasta la cima. Esos que quedaron en el camino tuvieron que dedicarse a otras cosas porque finalmente la música no fue lo que les dio el dinero. O terminaron presentándose por ahí en restaurantes o en bares, porque finalmente a eso quisieron seguir con esa actividad. Pero famosos, el espacio es muy pequeñito. Lo mismo pasa con los futbolistas. ¿Ustedes creen que los que hoy son famosos, así sea a nivel profesional colombiano, son los únicos que desde abajo, desde las pequeñas escuelas,
de niños han tratado de subir y ascender y llegar hasta el mundo del fútbol profesional. Hay cientos de miles que se quedan en el camino por distintas razones, queriendo desde pequeños poder llegar luego a convertirse en algo similar a Ronaldo o a Messi o a cualquiera de esos manes que son muy famosos. Entonces, se nos olvida que ese que logró sacar la cabeza y que a pesar de sus dificultades llegó hasta arriba, en realidad es solo uno de los pocos que pudieron ascender, porque en el camino quedaron un montón de personas que no lograron el objetivo. Entonces, esos otros no existen. Pero lo que le interesa al sistema económico, sobre todo al de corte neoliberal, es mostrar los que lograron llegar hasta arriba, para que los que están en el camino, pues, crean que algún día puedan sacar la cabeza, cuando hay un montón de elementos que pueden volverse obstáculos para lograr el objetivo que ya logró el que logró encaramarse. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que tener pendiente que puede que a uno le vaya muy bien. Claramente, yo puedo decir que el mundo es una maravilla y insisto, según como me ha ido en el baile, así mismo hablo de que el baile es muy bueno. Pero a quien no logró bailar bastante o no encontró pareja o le cayó mal la comida, pues obviamente esos no pasaron un buen baile, la fiesta fue asquerosa y tuvieron que irse temprano o no les gustó para nada el ambiente, etcétera, etcétera. Eso no importa, lo importante es que uno pasó bueno y le está yendo muy bien en la fiesta, pero se olvidan de los que no estuvieron tan agradados con la fiesta. Eso es el problema de los que eventualmente logran encaramarse. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo pudieron haber sido pobres de pequeños, pero se les olvidó el montón de gente con el que empezaron su carrera como como futbolistas en las pequeñas, en las escuelas de niños pequeños. A ellos, a esta altura ya poco o nada les interesa esa gente con la que arrancaron. Y son miles. Qué pena. Aleja iba a decir algo. Fabián, no sé si iba a replicar, seguramente tenía alguna réplica. Para ir cerrando, por favor. Sí, profe. Bueno, pues yo quería más bien dejar como la hipótesis de que, bueno, no es hipótesis, es asegurar que esto es un tema estructural, ¿sí? Que realmente nosotros como sociedad vivimos como nos moldearon vivir, dependiendo de cada experiencia de vida y de cada posibilidad que nos haya ofrecido o no la vida. Por ejemplo, algunos se quejan que nos toca recargar datos en el celular para poder estar en clase, otros que no podemos entrar a la universidad. Pero dígame, ¿qué universidad existe en Colombia que sea netamente para personas con discapacidad o con alguna deficiencia cognitiva, con personas que tienen condiciones especiales? ¿Cuántas universidades hay? Sí, por lo menos nosotros tenemos universidades. Entonces, cada persona en el mundo nace con una condición diferente y a su alrededor va a tener posibilidades distintas. El todo es como uno se adapte a esas condiciones y dentro de lo posible pues pueda llegar a hacer algo, ¿no? Porque pues en últimas es un tema estructural, o sea, no en todas las partes del mundo se brindan las mismas posibilidades, no todas las familias tienen las mismas posibilidades y el Estado como tal, como está estructurada la sociedad, tampoco brinda todas las capacidades para todo el mundo. Entonces, pues quería como dejar eso. Vale. A ver, Lisette, sí, Lisette había levantado la mano hace rato, qué pena, escúchame. Profe, digamos con respecto del tema de las mismas posibilidades, también hay que ver un tema que es clave, y es, digamos, en referente a una persona en especial que me quiero referir, la señora María Fernanda Cabal llega y dice, en las protestas dice, estudien vagos, sí, claro, estudien vagos, pero, o sea, ¿de dónde salen los recursos? Porque con toda esa plata que se roban esa banca de corruptos, digamos en el caso de Karen Audinen, que se robó sus 70.000 millones de pesos, pongamos que, digamos, otro proyecto que no fuera el de los niños, esa plata se la robó. ¿Usted cree que con esos 70.000 millones de pesos, digamos, no se han podido construir unas 10 aulas más de clase en la universidad para brindarle más oportunidades a esas personas? O sea, no solamente depende de cada persona, sino también depende del Estado, porque la educación para todas las personas yo creo que debería ser gratis y de calidad, pero aquí lo que pasa es que también se roban la plata. O sea, eso, o sea, digamos, con toda esa plata que se roban, podrían haber muchas personas más en toda la época, digamos, en todos estos años que se han robado esa plata, podrían haber muchísimas más aulas para
para que nosotros, digamos, las personas que no lograron acceder a la universidad tuvieran esa oportunidad. ¿Pero qué? Como aquí no pasa nada, y como aquí con la plata que se roban se hacen las de la vista gorda, pues seguimos así. Vale, yo le voy a dar la palabra a Fabián, que también lleva rato levantando la mano, excúsenme. A ver, dale, Fabián, adelante. Pues sí, estamos en una sociedad que es muy difícil, corrupción hay de todo, pero esto a mí me tocó, pues no me tocó fácil. Yo no me quedé con mis papás, me quedé con mis abuelos. Sí, mis abuelos de la antigüedad, son estrictos. Esto, pero paso a paso, hay proyectos, o sea, usted fija metas, sabiendo que nos va a tocar difícil, sabiendo que no tenemos oportunidades, tenemos que escalar. Por ejemplo, yo vi que no podía de irme a la universidad, entonces pues escalé primero a un técnico y ahí sí uno va poniendo metas. Sí, no, yo entiendo, está bien, es comprensible que ha ido, yo entiendo y me parece buenísimo, de verdad. Me alegra mucho que tus proyectos, por lo menos lo que creo entender en tu intervención, se han logrado y que sigues en ese proceso de seguir escalando. Eso está súper bien. Lo que yo insisto, y excúsenme, es que pues algunos logran subir y haciendo un esfuerzo claramente, a veces hasta sobrehumano, pues se encaraman, suben, ascienden, hay una sensación de mejores condiciones materiales. Mm, pero uno, a pesar de ser uno de los comillas triunfadores, no debería uno olvidarse de que otros también han hecho un esfuerzo igual o peor que el que uno ha hecho, o sea, más sacrificados, y a pesar de eso, no han logrado lo que uno ya logró. Entonces, pensando en los que no lograron meterse al baile o no lograron meterse al combo o al club, como sí lo logré yo, en esos son los que yo en alguna medida, pues, insisto, que nos enfoquemos, porque son más los que quedan por fuera de la fiesta que los que logran entrar a la fiesta. Entonces, yo creo que ahí empieza, obviamente es una reflexión que es mucho más compleja, tiene muchos elementos y cada caso tiene unas particularidades muy sui generis, pero hay que saber, no nos olvidemos de los que no pudieron estar en esta reunión hoy, aquí, pensemos solo en esto. ¿Quiénes, insisto, quiénes de todo un montón de jóvenes que se presentaron a la Tolima, solo a la Universidad del Tolima, hubieran querido estar, así sea durmiéndose, como eventualmente varios de ustedes están estar aquí conectados por lo menos, escuchando a un fulano que por lo menos en teoría dice que ha leído hace más de 20 años y que lleva un montón de tiempo dando clases en la universidad y que dice que hizo ponencias por fuera del país y que dice que ha publicado que ha publicado en revistas académicas. Por lo menos tener la oportunidad de estar aquí conectado escuchando a este fulano que dice saber algo de alguien, de algo y de alguien. Nada, esas personas quedaron por fuera. No nos olvidemos de los que quedaron por fuera. Eso es lo que en alguna medida estoy pretendiendo insistir, porque ese cuestionamiento a esa realidad que es muy dolorosa es el que empieza a generar precisamente, obviamente con el paso del tiempo, los cambios que se esperan. Porque a ciudadanos, insisto, que no sean conscientes de esto, esos ciudadanos, pues cada 4 años, el año entrante, estarían dispuestos a volver a votar por los mismos ladrones de siempre, que es una cosa que menciona Lisset. ¿Sí? Si uno mira que el voto de uno es como simplemente cambiarse de interiores o simplemente prender o apagar el televisor y no pasa nada. O sea, el voto es una cosa tan trascendental que no debería ser entregado a gente que no esté profundamente consciente de las implicaciones que está tomando o que se están trayendo con ese voto. O sea, solo deberían votar, estoy hipotetizando claramente, los que sean conscientes de la trascendencia, de la importancia de ese voto. Así sea uno solo en 1.000.000. Profe, Dime, Natalie. qué pena interrumpirlo así. Dale. Profe, sino que es para ver si puedo pues salir ya de la clase, sino que tengo que transportarme en la moto, entonces. Sí. Vale, no, yo voy a terminar ahí, excúsame, y me robó 2 minuticos y ya con esto cierro.
Chicos, excúsenme, Lisset, Nuri, Alejandra, qué pena Aleja, y demás compañeros, compañeras. Termino con esto. Ya van a ser las 8, además que tengo otra clase enseguida. Les voy a pedir el favor de que desde ya vayan pensando con quién se van a trabajar. Van a trabajar el trabajo en grupo. 4 personas por grupo. Ahorita en el transcurso de la mañana, por favor, acuerden con compañeros, compañeras, y por el chat, por el de Telegram, que espero que todos ya estén en Telegram. Espero que los que Ay, yo están no. Bueno, ahorita me escribes por el interno. Yo tampoco, profesor. Bueno, Fabián, tú estás en el chat de WhatsApp. Sí, señor. Bueno, por favor, compañeros, los que ya están en Telegram, le comparten a Fabián la vinculación a Telegram, por favor, para que lo haga rápido. Ahorita en la mañana. Una pregunta. Yo como representante de clase, ¿a que usted cosa que tenía que hacer un documento para que yo firmara esto? Como Sí. representante de la clase. Yo te escribo en estos días, no te preocupes, eso no es inmediato. Eso yo te aviso. Listo, no te preocupes, yo te escribo a ti directamente por el chat interno. Entonces, por favor, conformen. Nuri, por favor, también lo mismo. Ya te vinculaste al chat de Telegram. Aleja. Bueno, el caso es que ahorita en la mañana cuadren Sí, con los demás compañeros y por favor me mandan una persona del grupo, me escribe integrantes, o sea, en un solo escrito. Fulano, sutano, mengano y perano, 4 personas máximo, ¿sí? 4, los integrantes, ahorita ojalá antes de las 10 de la mañana, para yo entonces ya preparar la próxima clase, darles tema. Y para la próxima clase les voy a mandar 2 documentos, uno de Durkheim, Emil Durkheim, acerca del hecho social, y otro de Maciones y Plumer, no recuerdo cómo es que llama el artículo, perdón, el capítulo. Pero igual lo van a encontrar el jueves, se los mando, para que lo lean para la próxima semana. Van a leer 2 documentos para la próxima semana. Listo, entonces para que tengan presente eso. Y conforman ahorita en la mañana los grupos y me los escriben por el chat. ¿Ok? 4 personas por grupo. ¿Alguna pregunta o inquietud para finalizar? Agradeciéndoles a todos por su atención. Voy a detener la grabación. ¿Preguntas? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, profe, nos vemos el jueves. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Vale, mil gracias. Feliz día. Pendiente al correo. Hasta la próxima. Listo, profe, gracias. Vale.